Muy buenas tardes amigos, soy Mariela Bianchi y este es su programa Tiempo de Familia, un espacio en el que vamos a hablar sobre temas de implicancia familiar y también de formación cívica. En esta coyuntura sabemos que necesitamos conocer un poco más acerca de cómo afrontar los desafíos de ser buenos padres y también todos los desafíos que se puedan presentar en esta coyuntura social. Por ello, en este espacio compartimos aportes y mensajes que puedan contribuir a la formación del desarrollo familiar y personal. Queremos agradecer a la producción de la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja y a VHTV, tu canal. Asimismo, queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Caja Huancayo, aprovecha la mega tasa de 8.5% para tus depósitos a plazo fijo. Caja Huancayo, la caja del Perú. También queremos agradecer a Pinaco Fior, que hoy me ha maquillado y me ha peinado. A ella la podemos encontrar en calle La Libertad 114, oficina 206 Miraflores, y al teléfono 999-2019-77. Finalmente queremos agradecer a Chicharronería Marco Polo, que brinda el servicio delivery a los principales distritos de Lima. Con ellos nos podemos comunicar durante los martes a domingo y feriados de 7 de la mañana a 9 de la noche a los teléfonos 940 41 57 70. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante tocado, pero también un tema que es importante refrescar y permanentemente tratar con las familias para que, si se presenta, poder darle soluciones efectivas. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Para ello estaremos entrevistando al abogado penalista Álvaro Peláez. Nos vamos a un corte y volvemos con Álvaro Peláez para hablar sobre la violencia intrafamiliar. Dicen que si queremos cambiar a nuestro país, debemos empezar por uno mismo. Y la mejor forma de hacerlo es dando lo mejor de ti. Yo doy esfuerzo, sudor y chamba. Yo doy mi papita guairo, que está bien rica. Yo doy mis ganas de crecer y la rebajita a mi casera. Dar lo mejor de uno es querer a tu país. Como tu Caja Huancayo, que te da seguridad, solidez y respaldo que tanto necesitas. Es hora de dar lo mejor. Caja Huancayo, la caja del Perú. Están mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado, doy gracias al cielo. Cana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Regresamos con el abogado penalista Álvaro Peláez para hablar acerca de la violencia intrafamiliar, cómo abordarla, cómo buscar mecanismos de solución frente a este flagelo social que definitivamente aborda a todas las familias peruanas independientemente del estrato socioeconómico. Muy buenas tardes, apreciado Álvaro, un gusto tenerte en este espacio. El gusto es mío y gracias por la invitación y atento a todas tus preguntas, ¿no?, para poder ilustrarlos respecto al tema de violencia familiar, ¿no? Muchos padres de familia, ya sea madres o padres, incluso personas adultos mayores y niños que en este momento nos están viendo porque es un espacio del mediodía, pueden tener esta inquietud respecto a situaciones que puedan darse en su casa de violencia. ¿Qué comportamientos pueden ayudarnos a identificar que en nuestros hogares se está dando la violencia?
Mira, son muchos factores, ¿no? Por ejemplo, esta ley de violencia contra la mujer, ¿no? Empieza como la ley de violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar, o ley de violencia familiar e integrantes de grupo familiar. Poblaciones vulnerables le hablan, ¿no? Poblaciones vulnerables en algunos casos, sí. Finalmente es la misma ley, la ley 30.364, ¿no? Finalmente nos habla de que la violencia puede ser de manera psicológica, física, económica, sexual. Entonces abarca una amplia gama de situaciones que se pueden presentar dentro del hogar, ¿no? Dentro del ambiente familiar, ¿no? Intrafamiliar, ¿no? Dentro de las más comunes vemos, bueno, la violencia sexual ya sabemos qué implica, pero la psicológica por un lado, y la económica por otro, sí hay gente que tiene dudas porque a veces pueden pensar que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia psicológica, qué actos implica, y el tema de la violencia económica? Si es lo mismo finalmente. No, definitivamente no es lo mismo, ¿no? Pero puede ir una de la mano con la otra, ¿no? Definitivamente la violencia psicológica pues es el menoscabo respecto a otra persona, ¿no? El menoscabo dentro del núcleo familiar, menoscabo psicológico, emocional, ¿no? Respecto a uno de los parientes dentro del núcleo intrafamiliar, ¿no? La violencia económica, por ejemplo, ocurre mucho cuando hay una persona que está posesionada, ¿no? Económicamente, y le dice, caramba, mira, si no haces lo que yo quiero, o si no, o dejas de hacer esto, pues no te daré dinero, ¿no? Entonces se produce la violencia económica. Y le ponen, ¿no?, situaciones de riesgo, de subsistencia. Situaciones extremas, ¿no? ¿Qué situaciones frecuentemente, como en tu experiencia profesional, has visto que se ha dado en este tema? Tú dices que a veces va de la mano la violencia psicológica con la violencia económica. Grafícanos una situación en la que tú hayas visto. Te grafico una muy recurrente, ¿no? Por ejemplo, la del padre que trabaja y es el sostén de toda la familia, ¿no? Entonces, caramba, llega malhumorado, trata mal a la mujer, trata mal a los hijos, es déspota, y sin embargo todos tienen que seguir al ritmo de él. Bailar a su son. Así es, ¿no? Si lo queremos poner coloquialmente, porque él es el que tiene el dinero, él es el que tiene el poder económico, entonces, y si no se hace lo que él dice, pues deja de dar el sostén económico, ¿no? Entonces, es una de las más recurrentes, ¿no? Finalmente también hay otras, ¿no? Por ejemplo, cuando hay la separación, de repente, ¿no? Que hay este proceso de separación, no tanto del divorcio netamente, sino una separación. También el padre que ha sido en un momento el sostén comienza a quitar los recursos de su esposa y sus hijos, y eso también merma obviamente la calidad de vida de la familia que está acostumbrada, ¿no? a cierta estatus, por lo menos las situaciones básicas, que son alimentos, vivienda, salud, todo eso, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y en estos casos sí, por ejemplo, cuando hay la separación, muchas veces se trata de manejar el tema del régimen de visitas o la tenencia, ¿no? De tal manera que, mira, te doy tanto dinero y me dejas... y te dejo ver a la criatura, ¿no? Eso por el lado muchas veces de las mujeres. De la mujer, ¿no? Y del hombre, ¿qué factor puede darse? Que no tengo dinero, lo siento, ya tengo ahora otros gastos y no puedo atender las necesidades de mis hijos, ¿no? Que también se puede dar, ¿no? Pueden darse esos. También puede darse, por ejemplo, dentro del núcleo padre-hijo, ¿no? Por ejemplo, hay hijos que tienen padres mayores, y que los obligan a hacer, pues, ¿sabes qué, papá? No te voy a dar esto si no me firmas tal documento, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos. Ya eso ya es casi un acto delincuencial, ¿no? Porque pero que ocurre. Es de abuso, de abuso. Pero que ocurre, ¿no? Y hay muchos adultos mayores que no conocen sus derechos o finalmente no quieren hacerle daño a sus hijos, ¿no? Piensan que esta ley de violencia contra los integrantes del grupo familiar
puede generarles algún tipo de consecuencia, ¿no? Privativa de la libertad, y dicen, no, prefiero no hacerles daño. Y ¿no? yo considero que a nivel social quizás no hay esas denuncias, no se puede hacer una estadística porque justamente no es común que los adultos mayores denuncien, pero cuando el tema se da, me parece que hay situaciones mucho más recurrentes de las que normalmente se está sabiendo y ellos guardan el silencio, no expresan lo que realmente están viviendo, y eso es muy lamentable, ¿no? Sí, es muy lamentable y sobre todo, mira, otra de las cosas que son lamentables, sin perjuicio de lo que tú has manifestado, es la poca preparación que tiene lamentablemente nuestra Policía Nacional, que es la que se encarga de recepcionar las denuncias, ¿no? Muchas veces no están tan preparados para recepcionar ese tipo de denuncias, ¿no? Claro, porque la persona va a pedir ayuda al tutor social inmediato, que es obviamente la policía, y no necesariamente son tan receptivos con su situación particular que la persona vive, porque obviamente si una persona llega a ese extremo, llega quizá alterado o alterada, y obviamente tiene que expresar lo que en ese momento está sintiendo y cómo acoger y recepcionar a esa persona, y como representante del Estado decir, yo te voy a dar ese apoyo, ese soporte, ¿no? Y lo primero que hacen es preguntarles a las personas, ¿qué te ha pasado? Y a eso tú le consideras, muchas veces he escuchado esos casos de violencia. Bueno, si tú lo crees conveniente, voy a hacer tu denuncia, ¿no? Voy a copiar todo lo que dices, ya. ¿No? Entonces, muchas veces ese desgano, esa mala actitud que tiene la Policía Nacional hace que muchas personas digan, mejor no lo hago, o lo piensen muchas veces, cuando estos actos pues son recurrentes y muchas veces pueden llegar a más, ¿no? Pueden ser el inicio de situaciones mucho peores, ¿no? Hay situaciones extremas en las que quizás la persona está impedida física o emocionalmente de presentar una denuncia y acudir a las autoridades. Sabemos que una persona que conoce de un hecho ilícito está facultada para poder denunciar, no necesariamente tiene que ser la persona o el integrante del grupo familiar, inclusive puede ser vecinos que están escuchando los actos de agresión y o que son testigos justamente de todo ese escenario, y muchas veces se tiende a pensar socialmente, ¿no? Dice, no, es problema de terceros, yo no me puedo meter, o es un problema de pareja, un tercero sale sobrando, y está mal porque se han dado muchos casos donde los vecinos o la propia familia sabía que había situaciones de violencia, y con esta máxima que se tiene, ¿no?, de no meterse en relaciones de pareja, el abuso ha incrementado al punto de que han habido muchas mujeres que han fallecido, en caso también hombres o adultos mayores que por no meterse, no han denunciado, y eso también es una falta de alguna manera, ¿verdad? Claro, tú sabes muy bien que, y bueno, para los que no saben, que hay delitos por acción y por omisión, ¿no? El que omite, aún a sabiendas de que hay un delito, que se está cometiendo un acto que es ilícito, que omite denunciar, también está cometiendo un delito, ¿no? Pero como tú bien lo has graficado, ¿no?, en nuestra sociedad existe bastante enquistada esta situación de mejor no te metas, mejor no denuncies, porque después te van a citar y vas a estar, y después te amistan finalmente y tú eres el que queda mal parado, ¿no? Pero claro, muchas veces es necesario este tipo de situaciones porque la víctima a veces ni siquiera se da cuenta que es víctima, ¿no? Ese es un tema muy importante porque las mujeres o otras personas, adultos mayores o inclusive hombres que están viviendo esa situación de abuso, no son capaces, o están tan mermados en su autonomía para tomar decisiones de este tipo que no son capaces de poder ir y presentar ellos mismos la denuncia, y necesitan que otro asuma ese rol activo de pedir la tutela, digamos, de la autoridad, en este caso de la policía, pero también hay otras instancias, pueden ir al Ministerio de la Mujer, pueden ir
a la fiscalía? Cuéntanos un poco qué otras vías hay para poder pedir protección en caso de canalizar las denuncias. Según la norma y la ley, esta denuncia se puede canalizar a través de la Policía Nacional, de la Fiscalía, a través de los juzgados especializados en violencia contra la mujer, ya entonces, y puede ser incluso hasta verbal, ¿no? Entonces existen diversos lugares donde se puede canalizar ese tipo de denuncias, ¿no? Entonces se levanta un acta cuando es verbal, se levanta un acta y de inmediato se tiene que dar a conocer al Ministerio Público, que es la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer. Justo es lo que conversábamos minutos antes, que no es necesariamente la Fiscalía de Familia, sino hay fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar o fiscalías de violencia familiar, ¿no? Y justo me has comentado que también por el incremento en la pandemia se han creado juzgados específicamente dedicados a atender casos de violencia familiar, ¿verdad? Efectivamente, se han creado juzgados especializados en violencia familiar. No obstante que existen los juzgados de familia, estos juzgados ahora ven familia tutelar, que es lo que es violencia familiar, ¿no? Entonces, estos juzgados están especializados en ver este tipo de temas. Lamentablemente, pues, hay personas que desconocen sus derechos y no acuden a poner este tipo de denuncias, ¿no? Pero para conversar sobre este tema de cómo hacer que tomen acción frente a situaciones de abuso, nos vamos a un corte y venimos para hablar de ese tema. Dicen que si queremos cambiar a nuestro país, debemos empezar por uno mismo. Y la mejor forma de hacerlo es dando lo mejor de ti. Yo doy esfuerzo, sudor y chamba. Yo doy mi papita guairo, que está bien rica. Yo doy mis ganas de crecer y la rebajita a mi casera. Dar lo mejor de uno es querer a tu país. Como tu caja Huancayo, que te da seguridad, solidez y respaldo que tanto necesitas. Es hora de dar lo mejor. Caja Huancayo, la caja del Perú. Están mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo. Cana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Toda la movida de las redes sociales lo tienes en Generación Live. Tecnología, deporte, turismo, curiosidades, tendencias. Acompaña a Majo Pérez y a Jesús Mosquera. Noticias, influencers y mucho más. Generación Live. Disfruta del mundial con la mejor señal. Llévate internet de hasta 150 megas desde 39 soles 90 y con internet 100% fibra óptica de hasta 300 megas desde 59 soles 90. Además, llévate hasta 80 canales en Cable Go totalmente gratis para que veas tus canales favoritos en vivo en cualquier dispositivo. Y para que disfrutes del mundial, sorteamos 50 pelotas originales de Qatar 2022, 50 máquinas de popcorn y 3 televisores Smart TV de 55 pulgadas. Si contratas desde hoy, tendrás más oportunidades de ganar. Pídelo llamando al 01-641-8000. Cable Más, una conexión para ti. ¿Todavía no disfrutas de Cable Go? Obtenerlo es muy fácil.
Primero ingresa a la web cablego.p y presiona el botón Regístrate aquí. Ingresa los datos del titular, ciudad, digita un correo al que tengas acceso, DNI y celular. Acepta los términos y condiciones y presiona registrarse. Te enviaremos un código al correo que digitaste. Ingrésalo y presiona enviar. Ahora debes crear una contraseña. Esta te servirá para ingresar a tu cuenta de CableGo y presiona enviar. Finalmente, afilia tu código. Verás los servicios con los que cuentas. Presiona afiliar y para finalizar, guardar cambios. Así de fácil. Ahora descarga la app en App Gallery, Google Play, App Store o ingresa a cablego.com.p, digita el correo y contraseña que creaste y disfruta de CableGo, televisión en tus manos. Pasión y fútbol, un panel de primera para un programa de primera. Luis Tipacti, Fernando Rossi y Ernesto Cabañeri traerán a tu pantalla el mejor análisis del fútbol nacional e internacional. Pasión y fútbol. Hola, soy Luciano Reboredo y los invito a acompañarnos todos los miércoles a las 8 de la noche en El Vuelo de la Abeja, donde analizamos lo último del acontecer político nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche en BHTV. Regresamos con el doctor Álvaro Peláez para seguir hablando sobre este tema tan importante de cómo actuar frente a estos actos de violencia familiar. Álvaro, ¿qué puede hacer todas las personas que se están viendo, que sienten que están viviendo actos de violencia familiar? ¿A dónde recurrir? ¿Qué medidas tomar? Como ya había manifestado, las personas que sienten que son víctimas de actos de violencia familiar pueden recurrir a las comisarías más cercanas, pueden recurrir a la fiscalía, pueden recurrir al juzgado que tengan más cercano, al juzgado de familia más cercano, para que puedan poner su denuncia, ¿no? Si van a una comisaría, créeme que esto no les va a tomar más de una hora, ¿no? No les va a tomar más de una hora. Y de inmediato les van a dar los oficios, si es que es violencia psicológica, los oficios para que pasen una pericia psicológica. Si es violencia física, evidentemente va acompañada de violencia psicológica, ¿no? Entonces le van a dar los oficios para que pasen una pericia por violencia psicológica y una pericia en el Ministerio Público para que se les tome un examen médico-legal para que vean cuánto han sido las lesiones de haber vivido. Mira, Álvaro, hay un tema muy importante que he conocido casos de mucha gente como que se ha desanimado porque les dan el oficio y de repente les programan el examen psicológico de aquí a un mes y medio porque hay una carga excesiva para evaluarlos y también en el tema de el examen médico que quizás es más rápido, pero el psicológico sí se demora. Y entonces las personas dicen, uy, ¿esto cuánto va a tomar? ¿Hasta qué punto realmente voy a obtener justicia? ¿Cuándo realmente me van a dar, hoy presento mi denuncia? ¿Cuándo me van a dar medidas de protección? Entonces, ¿vale la pena que denuncie o no? ¿Qué les dirías? Lo que les diría es que se animen de todas maneras, ¿no? Que se animen a poner la denuncia. Por un lado existe un protocolo que tienen las comisarías y que tiene la Policía Nacional, ¿no? Te comento, por ejemplo, tú pones tu denuncia en este momento y de inmediato te envían al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer lo que va a hacer de inmediato es tomarte un pre-examen o una pericia psicológica, ¿ya? Que no necesariamente va a ser la que va a tomar en cuenta el magistrado al momento de tomar una decisión final, o la fiscalía al momento de tomar una decisión final, porque para ellos importa más la que te toma la fiscalía, ¿no? Pero es la fotografía el momento, de cómo tú llegas a esa instancia, y con esas con esa pericia que el Centro de Emergencia Mujer envía de inmediato, porque en menos de 72 horas tiene que esto enviarse ya a un fiscal y al juez de familia, están ya dictando medidas de protección, ¿no? Están dictando medidas de protección, por lo menos ya están dictando las medidas de protección, ¿no? ¿Cuán efectivas son esas medidas de protección? ¿Realmente en tu experiencia profesional han servido como un factor disuasivo? ¿Hasta qué punto son eficaces?
Es relativo, la verdad, es muy relativo. En algunos casos son efectivas, en algunos casos hay comisarías que son bastante efectivas en ese sentido y que son muy rápidas para poner en efecto este tipo de medidas, pero hay en algunos casos en los cuales yo te diría pues que, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el error en que incurren la generalidad de las comisarías y los juzgados al dictar las medidas de protección? Que no notifican a la persona, o por ejemplo yo voy y denuncio a una persona, me preguntan cómo se llama, perfecto, doy el nombre, doy su número de celular, si lo sé, ¿no? Doy su dirección y todo ello, pero pasa una semana, pasan 15 días, puede pasar un mes, eso ya está en el sistema, ya existen las medidas de protección, pero no se las notifican. Entonces, ¿cómo la persona se entera? Pues no, a veces la persona ya sabe, ya que dice, ya sé que mi primo, mi hermano, mi papá o mi pareja me puso una denuncia. Ya sé incluso que tengo medidas de protección en mi contra, ¿no? O sea, y que yo debo cumplirlas, ¿no? Pero como no me ha llegado nada, yo no he firmado ningún documento. No, me doy por no notificado. Me doy por no notificado, ¿no? Entonces, los actos siguen recurrentes, entonces la persona, al ver un segundo acto, un tercer acto, un cuarto acto, va a la comisaría, le dice, yo tengo mis medidas de protección, le dice el policía. Y la otra persona sale muy tranquilamente y dice, pero a mí nunca me las han notificado. ¿Cuándo me ha llegado esto? No, efectivamente, nunca le había llegado, pues, ¿no? Entonces, no tienen por qué pedirle que las cumpla si no tenía conocimiento de ello. O sea, que la persona que está digamos, solicitando protección, tiene que estar, digamos, siendo diligente para hacerle seguimiento, para que le notifiquen la medida de protección a la persona contra la cual quiere justamente esta medida, ¿verdad? Yo más que la persona te diría que las instituciones del Estado, ¿no? Porque te hablaría en este caso, por ejemplo, de los abogados de oficio que nos ponen muchas veces, los abogados del Ministerio de la Mujer, que ellos son los encargados, ellos saben mucho más que las personas que van a poner las denuncias, saben mucho más de ese tipo de cosas, ¿no? Saben, oye, poner presión, por ejemplo, llamar al juzgado o ir al juzgado ahora que todo es virtual, saben los teléfonos o sacar cita con el magistrado, con el secretario, notifica de una vez, ¿no? Poner un poco más de celo en ese tipo de actos, ¿no? Porque de otro lado no tiene mayor significancia y relevancia el tema de estas medidas de protección, ¿no? Si nunca se van a ver puesto en conocimiento de la otra parte, pues son pues medidas que quedarán muy bonitas en el papel y en una resolución, pero que mientras no sean de conocimiento de la otra parte, pues la otra parte puede seguir abusando de la otra persona, ¿no? Y es algo muy importante que se tiene que considerar, que nosotros no podemos quedarnos callados y tenemos que tomar acción frente a actos de violencia, que no podemos, porque quizás el sistema no es tan perfecto y obviamente tiene sus fallas o sus demoras, dejar de activar el sistema jurisdiccional para pedir que nos protejan frente a actos de violencia. Álvaro, quiero preguntarte respecto a tu opinión sobre las políticas públicas justamente en lo que es ya gestión, que hasta el momento hemos visto que a nivel del Ejecutivo, del Ministerio de la Mujer, quizá también de los gobiernos locales y regionales, no han sido realmente eficaces para proteger a la mujer. Mucho se hablaba de la violencia de género, pero en realidad estamos hablando de una violencia intrafamiliar que tiene mayores alcances y que inclusive afecta el tema de salud mental, que viene por ahí el origen de esta violencia. ¿Qué recomendarías a quienes nos estén escuchando de pedir justamente que en la gestión pública se priorice justamente lo que es las políticas con enfoque de familia, que realmente solucionen el problema de violencia familiar? Que tiene que haber un trabajo en conjunto, ¿no? Tiene que haber un trabajo en conjunto. Por ejemplo, a ver, cuando hablamos de este tipo de temas, ¿no? Como la violencia de género, la violencia contra la mujer y todo ello, no podemos hablar solamente del Ministerio de la Mujer. Yo no puedo hablar solamente del Ministerio de Justicia, ¿no? Tengo que hablar del Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud.
¿Por qué? Porque el factor prevención es muy importante, ¿no? Por eso te hablo del Ministerio de Educación. A los niños, desde niños, tienen que inculcarles, para empezar, que ir al psiquiatra, ir al psicólogo no es de locos. Ya eso está proscrito y eso está desfasado, ¿no? En muchos casos hay muchas que es normal y hasta es bueno pedir ayuda cuando uno siente que la necesita, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud debe dotar de profesionales a los colegios, ¿no? Para que puedan evaluar a las criaturas cuando tienen comportamientos quizás fuera de lo normal, de los parámetros normales y cuando son muy agresivos y todo ello, ¿no? Y justamente ellos vienen de hogares donde hay violencia. ¿Cómo articular esto que a veces funcionan como unas islas, ¿no? El Ministerio de Educación por un lado, el Ministerio de Salud por otro, ¿no? Cuando debería ser una política integrada justamente para proteger a los más vulnerables. Tú lo has dicho, una política integrada, ¿no? Integrada y que todos trabajen mirando un mismo fin, ¿no? Que es el que, bueno, no hayan más de estos casos, ¿no? Lamentablemente, esta pandemia, como te manifestaba, nos ha abierto un gran abanico que desconocíamos quizás muchas personas, ¿no? Que hay muchos casos de violencia familiar, ¿no? Hay muchos casos de violencia familiar que ahora hay, pues de 1000 expedientes, ahora hay como 5000 o 10.000 expedientes en cada juzgado, ¿no? Entonces... Es increíble, tanta situación tanta incidencia de violencia, ¿verdad? Sí, y muchas veces que se da y muchas veces que no se da y que se utiliza para otros fines, pero esa es materia de otro tema. Claro. Lo que sí es muy importante es lo que te digo, ¿no? Que el factor prevención es muy importante. La prevención es muy importante, más que el tema punitivo, ¿no? Más que penar, ¿no? Porque finalmente, pues cuando estamos hablando de adultos y de personas mayores, muchas veces ni 10, ni 20, ni 30 terapias lo van a cambiar, y seamos honestos, ¿no? Y como está el sistema de salud en este momento, y como tú misma me lo decías, ¿no? Por ejemplo, para hacer la pericia se demoran a veces 1 mes o 2 meses. Entonces, y para seguir la terapia se demora lo mismo. Entonces, una persona que va a una terapia de repente el día de hoy, que le dicen te cito de acá 15 días, ya la situación no es la misma, ha cambiado, por supuesto. O de repente arregla con el psicólogo y le dice, ponme que te voy a poner que has venido a 3 citas y no, y sucede. Lamentablemente estamos en una coyuntura y en un contexto social en el que suceden este tipo de cosas, ¿no? Y como sociedad tenemos que comprometernos justamente a luchar contra la violencia intrafamiliar, sea contra quien sea de los miembros de la familia, y procurar justamente que nuestras familias vivan en unidad, en coinonía, en amor, y lamentablemente pues tenemos que identificar qué factores justamente nos hacen daño como sociedad, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Identificar qué factores, y los factores, como tú bien los dices, uno de ellos es que las personas que crecen en violencia generan más violencia, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo mucho y hay que salvarlo, ¿no? Así es, doctor Álvaro Peláez. Su teléfono, si es que algunos de nuestros televidentes quieren tener su asesoría para el tema de violencia familiar u otros vinculados al área familiar. Bueno, mis teléfonos para las personas que gusten algún tipo de asesoría de mi parte es el 924-228-661. Para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de tema en el contexto familiar o penal, pueden llamarme. Muchas gracias por la entrevista, gracias por estar contigo y encantado las veces que gustes para poder ayudarlos con lo poco o lo mucho que puedo saber para poder transmitírselos a ustedes. Muchas gracias, doctor Álvaro Peláez. Queremos agradecer a la producción de la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja y BHTV Tu Canal, así como también a Caja Huancayo. Aprovecha la mega tasa de 8.5% para tus depósitos a plazo fijo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Nos vamos de este programa, nos despedimos y seguimos, regresamos con más en el siguiente martes a las 12:30 en Tiempo de Familia. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita tarde. Dicen que si queremos cambiar a nuestro país, debemos empezar por uno mismo.
Y la mejor forma de hacerlo es dando lo mejor de ti. Yo doy esfuerzo, sudor y chamba. Yo doy mi papita guairo, que está bien rica. Yo doy mis ganas de crecer y la rebajita mi casera. Dar lo mejor de uno es querer a tu país. Como tu caja Huancayo, que te da seguridad, solidez y respaldo que tanto necesitas. Es hora de dar lo mejor. Caja Huancayo, la caja del Perú. Están mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo. Cana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú.